hacen moralistas y entran a correr a los artistas. La luz Bienvenidos a Vulnerable, lo que no te mata te fortalece. Bienvenidos a Vulnerable, lo que no te mata te fortalece. Hoy tenemos un tema que ha causado de alguna manera muchos disturbios, manifestaciones, que es los parquímetros en Coyoacán. Qué mejor invitada que traer a la diputada Priscila Vera Hernández, diputada local del PAN. Bienvenida. Hola, muy buenas. ¿Puede definirse en 3 palabras como servidor público? Bueno, pues yo creo que un servidor público tiene que ser trabajador, responsable y honesto. ¿Por qué realizar una consulta ciudadana para la instalación de parquímetros? 2 razones principales. La primera de ellas es porque durante la campaña del doctor Miguel Ángel Mancera escuchamos un lema que era Decidamos Juntos. Y lo que esperaban justamente los capitalinos es que en decisiones tan importantes de política pública como la instalación de parquímetros, pues se tenía que consultar a la comunidad, era una expectativa mínima de la comunidad, no solo coyoacanense, yo creo que de los capitalinos en general. Y segundo, porque no todas las zonas donde se instalan parquímetros son iguales, incluso en una misma colonia podríamos poner el mismo polígono donde se pretenden instalar los parquímetros, no tiene la misma problemática Villa Coyoacán que la colonia del Carmen o que el barrio de Santa Catarina, y por eso es tan importante escuchar las particularidades que tienen que decir los vecinos, y con base en eso diseñar una política pública que sea eficiente para la zona. Pensar que los parquímetros en una zona dejan de lado las violaciones de uso de suelo, todo el tema de los franeleros, pues me parece que es un error. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico puntual de la zona y con base en eso instrumentar política pública. Lo que me llama mucho la atención de esta consulta ciudadana es que el delegado Toledo dice que debe consultarse todo lo que es Coyoacán, y tú manifiestas que nada más deben ser 6 colonias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son las colonias que se van a ver afectadas, son 6 colonias de Coyoacán que están en ese polígono donde se estableció el permiso administrativo temporal revocable, y pretender que toda la delegación Coyoacán opine sobre una política pública que va a afectar principalmente a los residentes, bueno, pues me parece que es un error. Es totalmente inviable, ¿no?, que una persona de los Culhuacanes o de Santo Domingo o de Joyas del Pedregal venga a opinar sobre una política pública que, insisto, tiene que ver primordialmente y va a trastocar la vida cotidiana de los habitantes de 6 colonias de Coyoacán. ¿Tú conoces algún otros casos donde se hayan hecho consultas ciudadanas para la misma cuestión de los parquímetros? Así es, en la delegación Cuauhtémoc, en el polígono Roma Condesa, se hizo la consulta que nosotros estamos pidiendo, una consulta vinculatoria por polígono
Si uno va a la Roma y a la Condesa puede ver que hay pedazos en la Roma donde hay parquímetros y hay otros pedazos donde no hay parquímetros. Y eso fue porque en un pedazo ganó el sí y en otro pedazo ganó el no. Y ahí hubo una intervención por parte del delegado de pedir la consulta vinculatoria. En otros casos también se han dado consultas, como por ejemplo en la delegación Miguel Hidalgo, ¿no? Que se dio consultas pero no fue vinculatoria. Pero lo que nos parece indispensable es que los que voten sean los residentes de la zona. Bueno, cuando hablamos de consultas vinculatorias y no vinculatorias, hay una consulta ciudadana que no fue vinculatoria, donde se reúnen todos los vecinos de Coyoacán, los que son más afectados, y llegan al acuerdo de que no es necesario los parquímetros. ¿Tú sabes algo sobre esa consulta? Bueno, en el polígono como tal hay opiniones muy diversas. Yo he escuchado opiniones que están a favor, vecinos que sí quieren los parquímetros porque ellos consideran que va a ser un mecanismo para ordenar la zona, y hay otros vecinos que están por el no. Entonces me parece que en la pluralidad de las voces, por eso se tiene que escuchar y hacer una consulta. Los vecinos no se cierran al tema de los parquímetros, pero sí primero que se les informe el proyecto integral, segundo que se haga la consulta y tercero, que es más importante, que el reordenamiento de esa zona, y vuelvo a insistir, no se da únicamente por poner parquímetros. Esa zona efectivamente está saturada, ¿no? Si uno va, no solamente entre semana, ¿no? También los fines de semana, ¿no? Es muy concurrida, es la segunda plaza más concurrida después del Zócalo. Y entre semana, bueno, pues en esa colonia, en esas colonias que el uso de suelo es habitacional, han proliferado oficinas, bares, restaurantes, chelerías, que están violando el uso de suelo, que ahí hay casas muy claras donde pues ya pusieron marisquerías, donde eran librerías y cambiaron los usos de suelo. Entonces también lo que piden los vecinos es cómo pretenden ordenar una zona tan compleja si no empiezan por respetar los usos de suelo. Entonces lo primero que se tiene que hacer si se busca el reordenamiento de una zona es garantizar que los usos de suelo se respeten, y segundo, evidentemente, pues poner mecanismos que también garanticen la movilidad, porque hoy también entrar y salir al centro histórico de Coyoacán pues es muy complejo, solamente hay dos rutas de camiones al interior. ¿Por qué el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio las indicaciones de la suspensión de los parquímetros y de repente dice que sí ya es viable? ¿A qué se debe esa discrepancia? Cuando Coyoacán es declarada una zona patrimonial, para tener cualquier intervención en esa zona se requiere una autorización del INAH. En el permiso que se le da al concesionario, el permiso que se le da al que va a operar los parquímetros, dice que es obligación del operador de los parquímetros obtener todos los permisos necesarios para la instalación del mobiliario. La autoridad del espacio público, en coordinación con el permisionario, empieza los trabajos de balizamiento y perforación de las banquetas para poner el mobiliario urbano que iba a sostener los parquímetros. Esto se da previo a que ellos siquiera formulen la solicitud al INAH donde expliquen el proyecto integral. Después viene pues una serie de inconformidades vecinales, se decide parar la obra por parte del gobierno central, y posterior a que se da estas manifestaciones, se inicia con el proceso ante el INAH. Se culmina el proceso y entonces sí dicen ya tenemos el permiso y la autorización del proyecto integral del parquímetros avalado por parte del instituto. Por ejemplo, los parquímetros de Coyoacán deben ser autorizados por un PATR. ¿Qué es un PATR? Es una figura jurídica que está en la ley del régimen patrimonial del servicio público, se le llama permiso administrativo temporal revocable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en teoría es un permiso que se le da a un particular para explotar un bien mueble o inmueble del Distrito Federal. Entonces, si alguien tiene la grandiosa idea, por ejemplo, de que al Zócalo le vamos a poner unas vallas, que vamos a poner ahí publicidad y que adentro del Zócalo vamos a ponerle unos brincolines, le pide al gobierno de la ciudad, a través de la Oficialía Mayor, ¿no?, un permiso para poner ese mobiliario y que ellos puedan dar a cambio una contraprestación, ya sea económica o en especie, para que les permitan utilizar ese espacio público. Con esta figura de los PATRs se ha hecho el tema de los parquímetros, está dado también en un PATR el Palacio de los Deportes, también Six Flags, tenemos Bajo Puentes que están dados por un PATR. Nosotros como grupo parlamentario, así como otros diputados de oposición, hemos señalado que el PATR no es la mejor manera de dar, obviamente, la explotación de los parquímetros. ¿Por qué? Primero, porque no hay competencia.
porque cuando tú haces como particular la solicitud de un PATR es una solicitud de manera individual, no sale a concurso, no puede haber una competencia entre otros particulares que digan, oye, yo en lugar de ofrecer 3 pesos para la comunidad les ofrezco 5 porque yo soy más eficiente o a lo mejor tengo una mejor tecnología. Entonces, como es una solicitud, ¿no? Se analiza por parte de la Oficialía Mayor, se pasa a un comité de patrimonio inmobiliario y ellos dictaminan si se le otorga o no el PATR. Nosotros hemos pedido que esta figura se revise para garantizar mejores condiciones económicas para la ciudad y lo más importante, transparencia. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿no? Como ciudadanos, bueno, pues que a lo mejor pudieran competir otras personas. Si tú lo abres a la competencia, podríamos garantizar que más personas participaran, mayor arreglo económico para la ciudad y sobre todo transparencia en la asignación, porque hoy pues tienes que solicitar la minuta del Comité de Patrimonio Inmobiliario y realmente queda bastante difuso los argumentos por los que deciden darle a una empresa este permiso administrativo temporal revocable. Tal pareciera que fuera un monopolio, ¿no? Pues yo creo que más que un monopolio son permisos muy dirigidos, a ciertas empresas. Lo que nosotros hemos denunciado también es que son empresas pues de recientísima creación. El último PATR que se dio para la operación de parquímetros en Benito Juárez y que el periódico El Universal daba cuenta que eran empresas que nunca habían tenido experiencia en el ramo de estacionamientos, eran experiencias con vinculación en el desarrollo inmobiliario, y el secretario Newman declaraba que bueno, pues que él se había entrevistado con los empresarios y que le habían presentado y que él había hecho una recomendación a la Oficialía Mayor para que determinaran si ese PATR era viable o no. Entonces, digamos, sorprende, ¿no? Que a algunos empresarios sí se les pueda recibir por parte del titular de SEDUBI, y bueno, yo quisiera saber si a cualquier empresario que se acerca al titular de SEDUBI le dan una cita así de fácil. Entonces, sí queda muy poco claro la manera en que se presentan los expedientes y luego, pues, cuando uno pide las minutas del Comité de Patrimonio Inmobiliario, no hay minutas, los propios avalúos que tendrían que dar los reservan por transparencia. Entonces, sí nos parece, específicamente en el caso de parquímetros, que se tienen que ir a concesión. En transparencia siempre es muy común que se reserve la información. No entiendo el por qué tener transparencia si todo se reserva, ¿no? Así es. ¿Cómo se operan los parquímetros económicamente? Bueno, el permiso dice que 3 de cada 10 pesos se queda en la colonia generadora. Hay un comité integrado por gente de la Autoridad del Espacio Público, gente de la delegación y los comités vecinales y asociaciones, donde determinan las obras que se van a realizar con ese recurso. Es como un comité de transparencia de los recursos. Hubo en esta situación de los parquímetros de Coyoacán, ¿hubo un estudio de movilidad que justificó el proyecto? Hubo un estudio de movilidad posterior a cuando se da el PATR, que es una de las cosas que hemos cuestionado. Primero, la Oficialía Mayor dice, en Coyoacán alguien va a operar los parquímetros, y después que ya se dé ese permiso, sacan un estudio y lo organiza la Autoridad del Espacio Público, donde justifica por qué es necesario los parquímetros en Coyoacán. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es un posible desempleo de 600 franeleros aproximadamente, los cuales fueron de alguna manera de un proyecto del 2005 de un proyecto del gobierno que se llama No Asalariados del Distrito Federal. ¿Qué pasaría con esa gente? En otras colonias, lo que ha hecho la Autoridad del Espacio Público es justamente ver la posibilidad de que la empresa contrate esos franeleros para supervisar. Pero bueno, eso ya dependerá de qué es lo que pretendan hacer en el caso de Coyoacán. ¿Qué documentos fueron a dejar en las instalaciones de Jefatura de Gobierno con Edgar Borja Rangel sobre los parquímetros? Bueno, lo que nosotros solicitábamos a la Jefatura de Gobierno es que se hiciera primero la consulta y segundo que se revisaran los mecanismos de asignación del PATR. En el caso de Coyoacán, insisto, primero se da el PATR, después se hace un estudio de factibilidad, y cuando revisas la minuta del Comité de Patrimonio Inmobiliario, te das cuenta que no hay el avalúo correspondiente. No entendemos cómo fijaron una contraprestación cuando dice la propia ley que tiene que haber un avalúo, y también que no quedaba claro, bueno, pues porque había un adendum al propio PATR, donde se modificaban los cajones de los cajones que se tenían que dar en la calle,
y la Secretaría de Movilidad en ese entonces dijo que se podía modificar siempre que presentaran un proyecto integral de movilidad, que a la fecha no se ha presentado. Entonces, lo que nosotros pedíamos era, 1, consulta, y 2, revisemos el PATR a fondo. Entonces, ya para terminar este tema de los parquímetros, ¿qué me podrías decir? ¿Qué mensaje le darías a las autoridades para que pudieran hacer este proyecto si es necesario de los parquímetros en Coyoacán? Bueno, yo creo que lo más importante son escuchar las voces vecinales en Coyoacán. Hay voces a favor, hay voces en contra. Lo más importante sería que se hiciera una consulta para que efectivamente, como decía el lema de campaña del doctor Mancera, decidamos juntos. Con respecto a la violación del uso del suelo, ¿por qué el desarrollo urbano es una prioridad de México? Bueno, porque el desarrollo urbano sustentable nos garantiza que nosotros podamos tener una calidad de vida. Desafortunadamente en el Distrito Federal lo que hemos padecido en los últimos años es un crecimiento desordenado que lo que nos genera pues es traslados largos, ¿no?, del trabajo a la casa, que se merma nuestra calidad de vida, porque construcciones que están violando el uso del suelo, que no están planeando los servicios, afectan en temas de agua, en temas de transporte, en temas del drenaje, de servicios públicos en términos generales. También podría ser las cuestiones de seguridad, ¿no? Sí, también el tema de seguridad que no se planea, y lo que hemos tenido en los últimos años, bueno, es este bono inmobiliario que es muy favorable en términos económicos, pero que si no está ordenado, pues lo único que hace es mermar la calidad de vida de los capitalinos. ¿A qué se le llama zonas irregulares y cuál es su problemática de esas zonas irregulares? Bueno, pues yo creo que son principalmente las que presentan violaciones de uso de suelo, ¿no? Pues tener una colonia habitacional 2 niveles y de repente te empiezan a construir un edificio, ¿no? Podemos poner zonas como por ejemplo La Parra, Churubusco, Campestre, ahora un caso muy famoso que tenemos en un pueblo de Coyoacán, que es el barrio San Mateo, donde se está construyendo, bajo el amparo de la norma 26, que es vivienda popular, un desarrollo inmobiliario. La norma 26 dice que estos departamentos se tienen que vender a 700,000 pesos. Sí, no creo que los vayan a vender en esa cantidad. Y se están vendiendo a 1,400,000. Entonces, obviamente los vecinos, ¿no?, indignados por la situación, solicitan a Sedubi que se presente el juicio de lesividad. Se presenta el juicio de lesividad. Desafortunadamente, bueno, pues en el Tribunal de lo Contencioso hay argumentos que nosotros no nos explicamos y le dan la razón al desarrollador. ¿Qué es lo que está pasando con estas construcciones que violan el uso de suelo, que violan la normatividad de desarrollo urbano? Bueno, pues que lo que generan, además de molestia vecinal, es que no hay una planeación integral en los servicios públicos. Tú como asambleísta, ¿qué es lo que propones para evitar ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que lo primero es que la ley se aplique. Lo que nosotros hemos pedido es que se haga un corte caja, específicamente en la norma 26, viendo cuántos certificados se dieron. Segundo, que veamos cuántos de ellos se cumplieron, cuántos sí se vendieron en 700,000 pesos, y de los que violaron el uso de suelo, violentando el precio de venta, pues que verdaderamente se aplique la ley, porque ya reformamos en esa Asamblea Legislativa el Código Penal para tipificar justamente como delito las violaciones de uso de suelo, y no ha habido nada, no ha sucedido nada, porque Sedubi no ha presentado una sola denuncia penal por el tema de violación de uso de suelo. Entonces yo creo que lo más importante es que la ciudad no puede mandar un mensaje de impunidad a aquellos desarrolladores, que no son todos, pero sí hay desarrolladores inescrupulosos que violan a sabiendas de que nada les va a pasar. Perdona que te vuelva a hacer esta pregunta, pero es necesario que la gente entienda qué es el uso de suelo. Cada colonia o cada manzana tiene un programa, digamos, hay un programa general de desarrollo urbano, después un programa delegacional y en algunas zonas programas parciales. Si tú revisas estos planes y estos programas, te dice cada manzana qué pueden construir. Por ejemplo, hay zonas donde te dicen habitacional, que solo puede haber casa, 2 niveles, es decir, cuántos pisos tiene, y después te dan un porcentaje de área libre. Si te pueden decir habitacional, 4 niveles con 30% de área libre. Hay otras zonas que te dicen habitacional mixto, es decir, puede haber comercios en la parte de abajo y después departamentos, y te pueden poner 35 niveles. Cada pedazo, cada manzana en esta ciudad tiene un uso de suelo. Ese uso de suelo lo aprueba la Asamblea Legislativa, y eso es lo que le da hasta cierto punto, primero una planeación, debería de tener una planeación. Zonas que son habitacionales 2 niveles, bueno, pues fueron construidas y diseñadas así también el drenaje, las vialidades. Lo que nosotros vemos es que luego esas zonas se alteran
¿no? Te cambian el uso de suelo de facto, te construyen violando el uso de suelo, pero el drenaje no lo cambian, ¿no? El tema del agua no se cambia, no se mejora el transporte público, entonces tenemos zonas saturadas. Un ejemplo claro es Granada y la Nueva Granada. Era una zona industrial, que se le cambia el uso de suelo, hoy vamos a esa zona, son desarrollos pues muy altos, muy bonitos, ¿no? Se ven muy bonitos por fuera, pero que si uno va a las 7:30 de la mañana y ve cómo quieren salir la gente de su departamento para ir al trabajo, pues es una zona saturada porque no se planeó de manera integral, simplemente se cambiaron los usos de suelos sin planear todo lo que iba a requerir la zona. Esta normatividad de uso de suelo, ¿dónde lo pueden checar de alguna forma? Bueno, en Sedubi, cuando hay un sistema de información donde uno puede poner la dirección en concreto que uno quiere, por ejemplo, uno puede poner Plaza de la Constitución número 7 y ahí te va a salir el uso de suelo, el número de metraje, qué es lo que se puede construir. Es un sistema bastante accesible. Bueno, entonces, lo que me llama a mí la atención es por qué si es tan muy importante el uso del suelo, por qué algunas constructoras construyen sin permiso de suelo y así las venden. Bueno, pues construyen porque es más fácil, como dicen en este país, más vale pedir perdón que permiso. ¿Qué es lo que pasa? Pues construyen, saben que si tienen la mala suerte de que llegue el BEA y les clausure por violación de uso de suelo, se van a un juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Según cifras del propio tribunal, 95% de los casos los pierde la autoridad y entonces ya tienen una edificación violando el uso de suelo y después hay un remedio muy sencillo donde por un artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano van a la Asamblea Legislativa, meten la solicitud por Sedubi, Sedubi lo manda a la Asamblea Legislativa y dicen, ay, ¿qué creen? Usted disculpe, violamos el uso de suelo y ahora queremos que en una zona que es habitacional 2 niveles, ustedes nos digan que vamos a tener el uso de suelo de habitacional 10 niveles. Y desafortunadamente la mayoría de esos casos han pasado en la Asamblea Legislativa. Nosotros nos hemos opuesto a diversos casos. ¿Por qué? Pues porque el mensaje que mandas, vuelvo a insistir, es impunidad. En esta ciudad de nada sirve pues cumplir la ley si tú puedes violarla y después decir usted perdón, disculpe y te regularizan las violaciones al uso de Pero suelo. a mí lo que me preocupa en estos casos es que yo como comprador, ¿qué factor? Para mí es un fraude eso, no sé qué repercusión tiene para mí que yo compré así. Bueno, pues evidentemente es un riesgo. Yo creo que lo más importante, y volvemos a tu pregunta anterior, ¿cómo puedo hacerle para saber yo que en ese predio que me están ofertando, ¿no? A lo mejor me ofrecen un departamento muy bonito en preventa, con un precio accesible. Hay que ingresar a la página de Sedubi y ver si ese predio en particular tiene el uso de suelo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos donde efectivamente la gente da su dinero y a la mitad de la obra o al inicio de la obra les ponen los sellos de clausura y después cuando van a reclamar a la inmobiliaria no les quiere dar el dinero y tienen que iniciar un proceso legal que es bastante tardado. Entonces, sí sería muy importante que revisaran, que tuvieran todos los certificados de uso de suelo y checar el uso de suelo en la página web de Sedubi. ¿Cuáles son las sanciones por construcciones irregulares? Pues puede ir de multa hasta cárcel, pero la realidad es que en esta ciudad las sanciones por construcciones irregulares son casi inexistentes. Hay casos muy emblemáticos, ¿no?, de construcciones donde han dicho se tienen que demoler y no se demuelen. En el caso de patrimonio arquitectónico, ¿cómo se le da la protección? Bueno, hay una ley de salvaguarda del patrimonio arquitectónico. De hecho, cualquier intervención que se quiera hacer en una zona protegida tiene que pasar por una autorización especial en Sedubi. Cualquier proyecto se tiene que validar primero por esa área y después se puede empezar a construir o hacer cualquier desarrollo. Bueno, ya para terminar, diputada, ¿cuál sería el mensaje que le dieran a las personas para que checara la cuestión de usos de suelo cuando va a adquirir un departamento, una casa o algún otro tipo de consejo en este tipo de circunstancias? Es muy importante que revisen que el desarrollador tenga el certificado de uso de suelo, como lo dicta.
Muchas veces pasa, y también hay que decirlo, que el desarrollador saca un certificado apócrifo. Entonces es muy importante que cotejen ese certificado con lo que dice la página web de Sedubi. Si tienen cualquier duda, pues ahí están los programas de desarrollo delegacional o los programas parciales, y también ponerme a sus órdenes para cualquier asesoría a través de mi módulo de atención ciudadana. Les voy a dejar mi Twitter, @prisverah, me pueden contactar ahí, o en mi correo electrónico prismav@gmail.com. Por si tienen cualquier duda, nosotros con mucho gusto los podemos asesorar para que se eviten un mal trago, ¿no? Que a lo mejor dan el enganche y luego les dicen que tienen un problema jurídico porque no cuenta con los permisos. ¿Qué esperamos de usted para el 2015? Bueno, pues vamos a seguir trabajando en la delegación Coyoacán. Evidentemente la carrera legislativa es muy amplia y ojalá yo pueda representar a los coyoacanenses una vez más. Pues te agradezco infinitamente que hayas venido a mi programa, que no sea ni la primera ni la última vez. ¿Puedes volver a repetir el Twitter o donde te localizamos, por Claro favor? que sí, mi Twitter es @prisverah y mi correo electrónico es prismav@gmail.com. Pues muchas gracias. Solamente me resta despedirme y decirles que los veo el próximo miércoles a la misma hora. Gracias.